Annunzio vobis Gaudium Magnum. Habemus Papam. Eminentissimum ac reverentissimum Dominum, Dominum Iosephum, Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Ratzinger. Qui sibi nomen imposuit Benedicti XVI. ...2005, el año de los dos papas, 19 de abril de 2005, fecha histórica, Habemus Papam, Benedicto XVI. 2013, el año de los dos papas, el año del cónclave de elección, 11 de febrero de 2013, fecha histórica, el tercer romano pontífice renuncia al ministerio petrino. Esto y más hoy en el Pulso de la Fe. De esto hablaremos, toda la parte informativa, que es lo que ha sucedido desde el 11 de febrero hasta nuestros días. Quédese con nosotros, este es el primero de una serie de programas especiales que en el Pulso de la Fe estaremos entregando a usted con la información veraz, pero también con el análisis teológico, escriturístico y escatológico de este acontecimiento que sin duda será para la posteridad la noticia más importante de este año 2013. Sea bienvenido al Pulso de la Fe. Comenzamos. Recordemos el anuncio pronunciado en latín que de su renuncia nos dio a conocer Benedicto XVI el 11 de febrero. Vires meas, in gravescente etate, non iam aptas esse ad munus Petrinum eque administrandum. Bene conscium hoc munus secundum suam essentiam spiritualem non solum accendo et loquendo exequi debere, sed non minus patiendo et orando. Attamen in mundo nostri temporis rapidis mutationibus subiecto et questionibus mani ponderis pro vita fide perturbato, ad navem sancti Petri gubernandam et annuntiandum evangelium etiam vigor quidam corporis et anime necessarius est, qui ultimis mensibus in me modo tale minuitur, ut incapacitate meam ad ministerium eo commissum bene administrandum anioscere debiam. Qua propter bene conscius ponderis huius actus plena libertate declaro, me ministerio episcopi Rome, successore Sancti Petri, vi permanens cardinalium, die undicissima aprilis bis millesimo quinto commissum, renunciare ita da die 28 februari bis millesimo tredicesimo hora vicesima, sedes Rome, sedes Sancti Petri vacet, et conclave ad elicendum novum sum pontificem, ab hisquibus competit convocandum esse. Fratres carissimi ex toto cordi, gratias ago vobis, promne amore et labore, quo mecum pondus ministeri mei portastis,
et veniam Peter pro omnibus defectibus meis. Nunc autem sanctam de ecclesiam cure sumeus pastoris, Dominus Iesu Christi confidimus, sanctam Deus Mater Mariam imploramus, ut patibus cardinalibus, in elicendo novus homo pontifice, materna sua bonitate assistat. Quod me attenet etiam in futuro, vita oratione dedicata, sancta Ecclesia Dei, toto ex corde servire velim. Esta no es la renuncia, este es el anuncio de la renuncia, en la que el Santo Padre da a conocer que el 28 de febrero a las 8 de la noche presentará su renuncia, sabemos que la firmará y a partir de ese momento la sede apostólica estará vacante. ¿Quién es en México la autoridad pontificia? ¿Quién es la autoridad apostólica? El nuncio apostólico de su santidad Benedicto XVI en México, Monseñor Christophe Pierre. Le llamé de inmediato, me recibió en la nunciatura apostólica, conversamos juntos y nos entregó lo siguiente en su opinión sobre la renuncia del Santo Padre. Esto me dijo Monseñor Christophe Pierre. Bueno, la primera reacción para mí fue de inmensa sorpresa, como a todos. Estamos habituados, necesitamos del Papa. El Papa para nosotros es la guía, es el Padre, es el sucesor de Pedro. No hay iglesia católica sin el Santo Padre. Y hemos caminado con él, yo particularmente como su representante en México. Y entonces sí, nos sentimos un poco como huérfanos, ¿no? Bueno, la primera reacción es esta, pero la segunda obviamente es de admiración por el gesto que el Santo Padre ha hecho en renunciando como él lo dice, libremente, es un acto de total libertad. Yo lo veo también como un acto de gran responsabilidad. El Santo Padre siente que él lo dice, y yo pienso que no hay que salir de lo que él dice, ¿no? Él dice, yo siento que mis fuerzas ya están disminuyendo y que no puedo cumplir con esta responsabilidad que el Señor y que la Iglesia me ha confiado, y yo pienso que lo mejor es renunciar para dejar un otro Papa asumir esta responsabilidad. Una gran admiración porque, como ustedes lo han podido notar, él escogió el 11 de febrero, que es el día de oración por los enfermos, de atención a los enfermos, y entonces él se pone también como hombre escogido por el Señor para asumir esta función de pastor supremo de la Iglesia, también en solidaridad con todos los que sufren. De hecho, él lo dice, yo voy a continuar a ser parte de la Iglesia, a contribuir a la vida de la Iglesia en la oración. Yo no puedo más, porque estoy cansado y siento que mis fuerzas ya me dejan. Entonces, yo voy a continuar a acompañar a la Iglesia. Él tiene fe. De hecho, estamos también en el año de la fe. El Papa nos ha orientado hacia el año de la fe. Él ha percibido la necesidad para todos los católicos de tener una fe más profunda, más iluminada, más seria, más coherente, para poder precisamente responder a los retos del mundo de hoy, evangelizar el mundo de hoy con una fe fuerte. Y entonces él dice, lo importante en la Iglesia es precisamente la autenticidad, la fe vivida, la oración es el centro. Él tiene fe en la fuerza de la Iglesia. La Iglesia continúa con otro Papa. Yo me retiro, voy a contribuir con la oración porque no puedo más, pero yo sé que con la enfermedad, puedo todavía contribuir a la vitalidad de la Iglesia. Así me lo dijo el nuncio apostólico en México, Monseñor Christophe Pierre.
Platiqué más con él, le pregunté sobre los logros de Benedicto XVI durante este pontificado, le pregunté también sobre lo que habrá de suceder. Más adelante a lo largo de este programa le estaré entregando otras respuestas, otras orientaciones que nos entregó el nuncio apostólico, Monseñor Christophe Pierre. Vamos ahora a otro momento, también del 11 de febrero. Después de que el Papa presenta el anuncio de su renuncia, le responde el cardenal Angelo Sodano en su carácter de decano del Colegio de Cardenales. Evidentemente, usted lo verá, él lee un documento. Por supuesto que cuando él lo lee, sobra decir, es obvio, que ya se conocía la decisión del Papa. ¿Qué es lo que dijo el cardenal Sodano? Esto de viva voz. L'abbiamo ascoltato con senso di smarrimento, quasi del tutto increduli. Nelle sue parole abbiamo notato il grande affetto che sempre ella ha portato per la Santa Chiesa di Dio, per questa Chiesa che tanto ella ha amato. Ora permetta a me di dirle a nome di questo cenacolo apostolico, il Collegio Cardinalizio, a nome di questi suoi cari collaboratori, permetta che le dica che le siamo più che mai vicini, come lo siamo stati in questi luminosi 8 anni del suo pontificato. La respuesta por parte del cardenal Angelo Sodano, decano del Colegio Cardenalicio, la respuesta al anuncio de la renuncia del Papa. Le pregunté a Monseñor Christophe Pierre, nuncio apostólico en México, sobre la importancia, la misión, la tarea del romano pontífice en la Iglesia. Esto me dijo. El Papa, el trabajo del Papa, la misión del Papa no es una misión sencilla. Es el pastor supremo de un cuerpo inmenso que vive en todo el mundo con muchas personas y que viven particularmente en un mundo complejo, un mundo que cambia muy rápidamente. Las culturas, lo vemos también aquí en México, la cultura cambia. Lo vemos, ¿cómo lo vemos? Lo vemos en la dificultad que los papás, por ejemplo, tienen en transmitir los valores y la fe a sus hijos, o también los maestros a enseñar, a ofrecer una verdadera educación. La dificultad que los políticos tienen también de cumplir su tarea para resolver los problemas gravísimos de esta sociedad, de la violencia, de la transmisión de los valores, etc. Entonces, eso es el mundo de hoy, y es un mundo globalizado, un mundo relativista, un mundo fraccionado, bueno, todas las características que conocemos muy bien de un mundo en rápida transformación. El Papa lo dice. Para responder a eso hace falta estar muy atento. El Papa es como la centinela en el mundo de hoy, que mira la situación, que ayuda a todos los pastores de la Iglesia, en cada uno en su país, en sus diócesis, pero a todos los católicos a vivir el Evangelio en este contexto. Así lo dijo Monseñor Christophe Pierre. Vamos a hacer una pausa. Regreso rápido y le voy a presentar el perfil de los 2 papas que han renunciado antes de Benedicto XVI. Escúcheme bien, son 2, solamente 2. Aunque usted haya escuchado durante la semana que son 5, que son 7, que son 20, no. Esos son antipapas. Papas legítimos que han renunciado. Celestino V y Gregorio XII. ¿Y por qué renunciaron? Todo esto al volver y mucho más de este primer especial del Pulso de la Fe ante la renuncia del romano pontífice. Recuerdo con emoción el primer impacto que recibí en la logia central de la Basílica, inmediatamente después de mi elección, con los fieles reunidos en esta misma plaza. Me quedó impreso en la mente y en el corazón aquel encuentro al que han seguido tantos otros, que me han permitido experimentar hasta qué punto es cierto lo que dije,
Durante mi solemne concelebración, con la que inicié solemnemente el ejercicio del ministerio petrino, siento viva la conciencia de que no debo llevar solo lo que en realidad podría llevar por mí mismo. Y cada vez más pienso que no podría llevar por mí mismo esta tarea, esta misión. También siento que ustedes la llevan conmigo. Estoy de esa forma en gran comunión y juntos podremos llevar adelante la misión del Señor. En 2013, el año de dos papas, como también 2005, y no podemos olvidar que 1978 fue año de tres papas, Paulo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II. Pero somos también una generación, es evidente, a la que le ha tocado ser testigo de la renuncia del romano pontífice. Conozcamos enseguida a Celestino V, el papa que renunció y a quien fue a visitar a la región de L'Aquila, en Italia, Benedicto XVI, veneró sus restos reliquia, se quitó el solio pontificio y lo dejó sobre el sarcófago de Celestino V. Un gesto que todavía hoy seguimos leyendo, Conozca a Celestino V. El Papa Celestino V convocó a los cardenales y al rey Carlos de Nápoles el 13 de diciembre de 1294 a un consistorio para dar lectura a su acta de renuncia al pontificado. De nombre Pietro Angelari de Murrone, es el Papa 192 en la lista de 264 sucesores de Pedro. Nació en Isernia, Italia, en 1221. Se hizo monje benedictino a los 17 años. Fue ordenado sacerdote en Roma y llevó una vida eremítica en las grutas del Monte Murrone, en los Abruzzos, y en el Monte Magela. Solían llamarle Pedro el Ermitaño. Vivía en la pobreza, dedicado a la oración y a copiar libros. Mientras tanto, la Iglesia pasaba por momentos dificultosos porque tras la muerte del Papa Nicolás IV, los cardenales no lograban elegir al sucesor y la sede apostólica llevaba ya 2 años y 3 meses vacante. Así las cosas, en 1294 los cardenales, reunidos en Perugia, eligieron papa a Pedro el Ermitaño a la edad de 73 años. La decisión resultó de buscar a un hombre probadamente santo y de evitar favorecer a candidatos de conveniencia política. Pedro de Murrone, a pesar de que huyó para disuadir a los cardenales, fue ordenado obispo de Roma en la catedral de L'Aquila, donde tomó el nombre de Celestino V. En lugar de residir en Roma, se instaló en una pequeña cabaña en el Palacio Real de Nápoles. El rey y varios miembros de la curia quisieron aprovecharse de la humildad del Papa, y como a él le pesaba no ser competente para enfrentar este tipo de exigencias del ministerio petrino, renunció al pontificado. Se despojó de las vestimentas y ornamentos papales, se puso su hábito religioso, bajó del trono, se postró ante la asamblea y pidió a los cardenales que eligieran a un digno sucesor de Pedro. Luego se retiró al Monte Murrone, pero eran tantos los que lo buscaban que su sucesor, el Papa Bonifacio VIII, temió que se produjera un cisma y lo recluyó en el castillo de Fumone bajo vigilancia. Allí pudo continuar su monacato y allí murió en la pobreza en la que solía vivir, luego de profetizar su muerte. Con el tiempo, se descubrió que el Papa renunciante murió asesinado. Celestino V fue canonizado en 1313 y en julio de 2010 Benedicto XVI acudió a su sepulcro en L'Aquila para venerar su memoria
y para decretar un año santo celestiniano. Celestino V. Ahora, conozcamos a otro papa que renunció, me refiero a Gregorio XII, y quien renunció para resolver un cisma en la Iglesia, cuando había un papa en Roma y un papa en Aviñón. La situación no podía continuar así, y gracias a la renuncia de Gregorio XII se pudo resolver este cisma. Entre 1378 y 1417 la Iglesia se encontraba en un periodo histórico conocido como el Cisma de Occidente o de Aviñón, en el que varios papas, hasta 3, se disputaban el pontificado. Tras la muerte de Inocencio VII en 1406, los cardenales eligieron en Roma a Angelo Corrario, de casi 80 años de edad, el 30 de noviembre de 1406, quien tomó el nombre de Gregorio XII. Para terminar con el cisma, cada cardenal del cónclave había jurado abdicar al papado de resultar electo, siempre y cuando el opositor, Benedicto XIII, Papa de Aviñón, hiciera lo mismo. Así, Gregorio XII confirmó el juramento tras su elección. Por su parte, Benedicto XIII expresó su deseo de reconciliación del cisma y ambos acordaron reunirse en Savona. Pero como después Benedicto dio pistas de no estar dispuesto a renunciar y Gregorio manifestó su temor de ser aprendido durante la reunión, ninguno de los dos acudió. Este fracaso provocó que 7 cardenales de Gregorio se reunieran con Benedicto a fin de convocar a un concilio en el que se depusiera a ambos papas y se eligiera a uno nuevo. El 5 de junio de 1409 el concilio depuso a ambos pontífices y eligió a Alejandro V el 26 de junio. De este modo la situación no mejoró, porque en lugar de 2 papas ahora había 3. Por su parte, Gregorio XII, como pontífice legítimamente electo y reconocido como tal por reyes y príncipes italianos, convocó a celebrar otro concilio el 6 de junio en Aquilea. Allí Benedicto XIII y Alejandro V fueron declarados cismáticos, perjuros y devastadores de la Iglesia. 6 años después, el Concilio de Constanza, del 4 de julio de 1415, logró poner fin al cisma al leer un documento de Gregorio XII en el que nombraba a los cardenales Malatesta y Dominici de Ragusa como sus representantes. En nombre del Papa, el cardenal Malatesta entregó la renuncia al pontificado de Gregorio XII, quien murió en olor de santidad poco tiempo después de la elección de su sucesor, el Papa Martín V. Mire usted, de esta renuncia del Papa Gregorio XII, ¿por qué digo la palabra renuncia? ¿Por qué no digo abdicación? Porque estoy usando la misma palabra que usó Benedicto XVI en el anuncio, cuando él dijo renuncio. Entonces, en esta renuncia de Gregorio XII es evidente que el Santo Padre renunció para evitar un mal mayor. Es evidente que renunció para buscar el bien en la Iglesia. Esta renuncia de Gregorio XII nos hace pensar en la renuncia de Benedicto XVI. ¿Por qué? Pues solamente digo 2 palabras. Renunció evidentemente para buscar un bien para la Iglesia. Y renunció seguramente para evitar un mal a la Iglesia. ¿Está claro o no? Le pregunté al nuncio, Monseñor Christophe Pierre, sobre cuáles creen él que fueron los logros o el logro principal en 8 años de pontificado de Benedicto XVI y me respondió lo siguiente. Bueno, yo diría que el logro principal para mí ha sido de ayudarnos precisamente a vivir como testigos del Evangelio de manera más auténtica, más verdadera, pero en el contexto de hoy. Es decir, que responder a los retos de una sociedad y de una cultura nueva que tenemos dificultad de aprender, de comprender, para responder a esos retos con una respuesta nueva a los valores del Evangelio. Es decir, que
es una invitación a tomar seriamente el Evangelio en el mundo de hoy, no despertarnos. Entonces yo pienso que el Papa nos dijo eso. Yo me acuerdo cuando llegué aquí en México al momento de la conferencia de Aparecida. Eso fue hace 6 años. Y me acuerdo muy bien del discurso extraordinario del Santo Padre a la conferencia de los obispos latinoamericanos en Aparecida, Brasil, en el inicio de 2007. Eso fue como una luz para el continente latinoamericano, que se refleja también, las palabras del Papa se reflejan en todo el documento de Aparecida. Y el documento de Aparecida empieza siempre con una lectura del mundo que cambia, pero también es un esfuerzo para ofrecer a los católicos de América Latina un camino nuevo. Y los obispos nos dicen, bueno, es una invitación a hacer que la Iglesia en este mundo sea realmente un lugar, un espacio dentro del mundo de encuentro con Cristo, a través de la escucha de la palabra, a través de una vida de comunidad, de comunión fuerte, que sea donde la gente puede despertar su deseo de encontrar a Dios y a encontrar a Cristo, que es el Hijo de Dios, de una vida sacramental muy, muy intensa. Los sacramentos, como lo sabemos, el sacramento de la Eucaristía, que es el sacramento de la presencia de Dios, de la reconciliación, donde el sacramento de la conversión. Hoy somos en el inicio de la Cuaresma, ¿no? Es un momento de una invitación a la conversión. Qué bueno también que el Santo Padre nos haya lanzado este mensaje durante la Cuaresma, porque es un momento favorable precisamente para comprender la necesidad que tenemos todos de cambiar nuestra vida para ir al encuentro de Cristo, ¿no? Así lo dijo Su Excelencia, Monseñor Christophe Pierre. Ahora le invito a que vayamos a otro momento muy, muy cercano en nuestros días. El pasado miércoles, el Santo Padre celebró la audiencia general. En su catequesis, él también recordó las palabras del anuncio de su renuncia. La penúltima audiencia general de Benedicto XVI. Vamos a recordarla, apenas este miércoles pasado. En su penúltima audiencia general, celebrada en el Aula Paulo VI del Vaticano, Benedicto XVI dedicó su catequesis al tiempo de Cuaresma en el año de la fe, en el que invitó a renovar nuestro empeño en el camino de conversión, para superar la tendencia a encerrarnos en nosotros mismos y para hacer, en cambio, espacio a Dios, mirando con sus ojos la realidad cotidiana. Al resumir estos conceptos en nuestro idioma y saludar y bendecir a los peregrinos procedentes de América Latina y de España, el Santo Padre dijo en lengua española lo siguiente. Queridos hermanos y hermanas, hoy, miércoles de ceniza, iniciamos el tiempo litúrgico de la Cuaresma, 40 días que nos preparan a la celebración de la Santa Pascua. Es un tiempo de particular esfuerzo en nuestro camino espiritual. 40 días es el periodo que Jesús pasó en el desierto antes de iniciar su vida pública y donde fue tentado por el diablo. Reflexionar sobre las tentaciones de Jesús en el desierto es una invitación a responder a la pregunta fundamental: ¿qué es lo importante en la vida? ¿Qué puesto ocupa el Señor en nuestra existencia? Las tentaciones que afronta Jesús muestran el riesgo de instrumentalizar a Dios, de usarlo para el propio interés, para la propia gloria. Dar a Dios el primer puesto ante las tentaciones requiere convertirse, significa seguir a Cristo de forma que su Evangelio sea guía concreta de la vida. Es reconocer que somos criaturas, que dependemos de Él, de su amor, que solamente perdiendo la vida por su causa la podemos ganar. Convertirse es no dejarse invadir por las ilusiones, las apariencias, las cosas. Es buscar que la verdad, la fe, el amor en Dios
sean lo más importante de nuestra vida. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España, Perú, México y los demás países latinoamericanos. Invito a todos en este tiempo de Cuaresma a renovar el compromiso de conversión, dejando espacio a Dios, aprendiendo a mirar con sus ojos la realidad de cada día. Muchas gracias. Además de su catequesis, con grandes aplausos y muestras de devoción y cariño, y sostenido e iluminado por la certeza de que Cristo nunca dejará de guiar y de cuidar a su Iglesia, Benedicto XVI reiteró en esta su penúltima audiencia general las palabras con las que anunció su renuncia el pasado lunes, agradeciendo a todos por el amor y la oración y exhortando a rezar por el Papa y por la Iglesia. Se trata de una decisión que, tal como Benedicto XVI afirmó, ha tomado siendo profundamente consciente de la gravedad de este acto, pero al mismo tiempo consciente de no tener ya la capacidad de ejercer el ministerio petrino con el vigor que él mismo requiere. De la siguiente manera lo dijo el Papa durante la audiencia general. Cari fratelli e sorelle, come sapete ho deciso Grazie per la vostra simpatia. Ho deciso di rinunciare al ministero che il Signore mi ha affidato il 19 aprile 2005. Ho fatto questo in piena libertà, per il bene della Chiesa, dopo aver pregato a lungo ed aver esaminato davanti a Dio la mia coscienza, ben consapevole della gravità di tale atto, ma altrettanto consapevole di non essere più in grado di svolgere il ministero petrino con quella forza che esso richiede. Mi sostiene e mi illumina la certezza che la Chiesa è di Cristo, il quale non le farà mai mancare la sua guida e la sua cura. Ringrazio tutti per l'amore e per la preghiera con cui mi avete accompagnato. Grazie. Ho sentito quasi fisicamente in questi giorni per me non facili la forza della preghiera che l'amore della Chiesa, la preghiera vostra mi porta. Continuate a pregare per me, per la Chiesa, per il futuro Papa. Il Signore ci guiderà. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in seculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci celum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. La audiencia general del pasado miércoles 13, pero fue miércoles de ceniza, así que por la tarde el Santo Padre presidió la celebración del rito de imposición de la ceniza. Fue una celebración llena de emociones y de lágrimas. Voy a hacer una pausa, regreso para entregarle a usted esas imágenes, esas palabras del Santo Padre, esa conmoción, esa tristeza, esas lágrimas y esos aplausos prolongadísimos que sonaron en el Vaticano en la tarde del pasado miércoles de ceniza. Vuelvo con esto y mucho más. La mayor persecución contra la Iglesia no viene de los enemigos de fuera, sino que nace del pecado de la Iglesia. Por tanto, la Iglesia tiene una profunda necesidad de reaprender, la penitencia de aceptar, la purificación de aprender,
Por una parte, el perdón, pero también la necesidad de justicia.